Y les voy a, bueno, por acá dicen que el Cruz Azul, que ganó, que no sé qué. ¿En qué afecta el espacio-tiempo el campeonato del Cruz Azul? Nada. Peda en la casa de Nacho, no sé. Nacho no creo que vaya a estar en su casa, se acabó el COVID. Profe, hay que tener una charla sobre si va a tener consecuencias la línea del tiempo del campeonato del Cruz Azul. Sí, se alteró la línea del tiempo. Entonces, de hecho, pasamos a otro universo. Un universo donde el Cruz Azul gana. Eso es lo que pasó. Entonces, ahora habrá que ver qué ocurre en ese universo donde el Cruz Azul gana. Bueno, ¿qué es lo que vamos a resolver? Ahí tengo un rectángulo en la imagen. Es un rectángulo que tiene una corriente eléctrica en la orilla. Es más, déjeme quitar el plano XY. Ahí está. Es ese rectángulo que incluso y vamos a hacer que haya un campo magnético así hacia arriba, como se ve en esa imagen. Y lo que el campo magnético va a provocar es que esto gire así. El rectángulo empieza a girar de esta manera y es básicamente el mecanismo que hace que un motor funcione. Entonces va a ser algo como esto. El campo magnético va a provocar que ese rectángulo gire y es justamente el motor o la propuesta de motor que yo les hice. Entonces, ese rectángulo pues está formado por cables. Vamos a hacer que haya una corriente eléctrica a través de esos cables y por lo tanto el campo magnético va a estar generado por un imán, aunque claro, el campo magnético se supone que está en toda esta región. Yo nada más dibujé un vector representando el campo, pero el campo magnético va a estar en cualquier punto. Y vamos a tener algo como esto. Entonces, vamos a tomar una configuración particular, digamos así, y vamos a medir el ángulo que hay entre el plano XY, que es donde originalmente estaba la placa. Se supone que el rectángulo estaba así, originalmente. El campo magnético va a provocar que vaya girando y vamos a considerar, por ejemplo, ese instante. El instante en que se movió un ángulo, que aquí le llamé alfa, le vamos a llamar teta. Un ángulo teta que es lo que giró la placa respecto a donde estaba originalmente. ¿Por qué giró este ángulo? Pues debido al campo magnético. El campo magnético va a ejercer fuerzas sobre la placa y eso va a provocar que gire. Y entonces, básicamente, pues es el funcionamiento de un motor. Esa es la idea. Pues déjenme llevarlo acá. Vamos a abrir una presentación. Y ahí está. Pues vamos con esto de acá. Y el tema es momento de torsión sobre una espira que transporta una corriente eléctrica I en un campo magnético uniforme. Ese es el tema que vamos a ver. Magnético. Ok. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el torque para esa situación. Pero digamos que el tema sería ese. Una corriente eléctrica ahí. Y ahí está, déjenles comparto acá. Ese es el tema. Momento de torsión sobre una espira que transporta una corriente eléctrica I en un campo magnético uniforme. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a dibujar la espira. Simplemente son cables en forma de rectángulo. Vamos a obtener una formulilla que
va a ser válida aun cuando no sea rectángulo. Lo hacemos para rectángulo porque es fácil calcularlo, pero lo que voy a hacer es válido incluso si no fuera rectángulo. Simplemente con que sea un circuito cerrado, sería válido. Entonces, ahí tenemos el rectángulo formado por cables. Hacemos que haya una corriente eléctrica a través del cableado. Voy a acomodar los ejes y voy a poner, por ejemplo, que este sea el eje X, como lo he estado manejando en otros casos, aunque en el Semansky sabemos que ese es el eje Z. Pero bueno, vamos a dejarlo como X. El eje Y voy a hacer que pase a la mitad. Este va a ser el eje Y que pase a la mitad de la espira. Y obviamente tenemos Z para arriba. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un campo magnético que, como lo dije, vamos a colocarlo en Z. Entonces va a haber un campo magnético en la dirección Z positiva. Ahí está. ¿De dónde viene el campo? No sabemos. Puede ser un imán, puede ser otra bobina que genera el campo, lo que sea. Pero hay un campo magnético que lo voy a poner en Z. Entonces, el campo magnético en componentes va a ser 0I, 0J, y su propia magnitud va a quedar únicamente en Z. Le voy a poner simplemente V, K. Ese es el campo magnético, un vector que va sobre el eje Z. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esta espira gire un poco, y ahora sí la voy a dibujar bien, acá en color, vamos a meter fuchsia. Voy a hacer que se levante cada extremo de la espira así, un ángulo teta. Así. Acá también se va a levantar así y así. Y así va a quedar nuestra espira después de que el campo magnético la haya hecho girar. De esta forma. Entonces, tal y como les mostraba en la imagen, aquí va a haber un ángulo que le vamos a llamar teta. A los lados de la espira les voy a poner nombres. A este lado le voy a llamar A y a este otro lado le voy a llamar B. Una espira rectangular. Ok, entonces la dibujé aquí punteada como originalmente estaba en el plano XY, pero el campo magnético va a provocar que esta espira de alguna manera gire así. ¿Qué vamos a hacer? Calcular el momento de torsión sobre toda la espira. Vamos a definir un vector unitario perpendicular a la espira. En este caso, un vector que sería n gorrito, que digamos sería así, por ejemplo. Este sería n gorrito. Y es un vector que obviamente forma 90 grados con la espira. Entonces, n gorrito es un vector unitario perpendicular o normal al plano de la espira. Normal al plano de la espira. Entonces, es un vector que forma 90 grados con la espira. Entonces, aquí podemos trazar una línea paralela. Y es un vector que forma 90 grados acá. 90 grados con la espira. Bueno, ese lo voy a usar hasta el final para expresar mi resultado en términos de n. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a analizar los 4 segmentos del rectángulo, tal y como lo hicimos en la clase anterior. A este le voy a llamar segmento 1.
A este le voy a llamar segmento 2, segmento 3, segmento 4. Hay que poner una corriente eléctrica en todo este circuito. Y aquí es importante para dónde vaya la corriente. Si la corriente va en determinada dirección, la espira va a girar de una manera. Si yo invierto la corriente, la espira va a girar en sentido contrario. Entonces, acá en mi figurita, si yo hago que la corriente gire en determinada dirección, digamos, la espira va a girar así. Pero si yo invierto la corriente, entonces la espira va a girar en sentido contrario, así. Cuando hagan su motor, se tiene que ver eso. Cuando hagan su motor, tienen que conectar la pila o la fuente de voltaje para que se vea que el motor gira hacia un lado. Y luego van a hacer es cambiar el positivo con el negativo en la pila. Van a invertir la pila. Y se tiene que ver cómo el motor gira, pero ahora en sentido contrario, así. Todo tiene que ver con la corriente. Tú vas a poner la corriente en determinada dirección, va a girar de una forma, y si invierte la corriente va a girar al revés. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a suponer que la corriente eléctrica va así, en esta dirección. La corriente eléctrica la vamos a poner en esa dirección. La corriente aquí eléctrica va a ir para abajo. Aquí la corriente eléctrica va a ir para allá. Y aquí la corriente eléctrica va a ir hacia arriba. Así voy a poner la corriente eléctrica. ¿Por qué la estoy poniendo así? Pues porque se me ocurrió. Si ponemos la corriente eléctrica de esta manera, el motor va a girar en una dirección. Si invertimos la corriente, tendrá que girar forzosamente en sentido opuesto. En nuestro caso lo vamos a hacer así. Ok, ahí está la corriente eléctrica recorriendo esos cables. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, hay que analizar cada uno de los segmentos y luego hay que calcular el torque. Para calcular el torque yo necesito conocer el eje de giro. Se supone que esta espira va a girar respecto al eje Y, así como la acomodé, está girando respecto al eje Y. Y eso es lo que tenemos aquí. Vean cómo mi espira está dándole vueltas al eje Y. Entonces, el eje de giro va a ser el eje Y. Claro, si acomodo la espira de otra manera, puedo hacer que gire respecto a otro eje. Pero digamos, el eje Y es este que está en verde, y si yo la veo de frente, la espira así, digamos, así estaba la espira, dejamos que el campo magnético la haga girar y la espira va a girar así. Entonces le está dando vueltas al eje Y. Si ya lo ponemos en otra vista, pues ahí se ve claramente que el eje de giro es el eje Y. Entonces, vamos a poner el eje Y como eje de giro. Por lo tanto, esa espira le va a estar dando vueltas al eje Y, ya sea así, o bien al revés, así. Entonces, en este caso, el eje de giro es el eje Y. ¿Por qué era importante definir el eje de giro? Porque necesitábamos calcular el vector unitario paralelo al eje de giro. Siempre tenemos que saber cuál es el eje de giro. En este caso, el eje de giro es el eje Y y por lo tanto, un vector que le llamábamos en la clase anterior U gorrito tiene que ser paralelo siempre al eje de giro. Para calcular de momento de torsión, necesitas definir un vector unitario paralelo al eje de giro. Y en este caso va a ser U gorrito. Por lo tanto, U gorrito sería simplemente un vector paralelo al eje Y unitario, ese sería J gorrito. En nuestro ejemplo, U gorrito va a ser J gorrito. Y si lo pones en componentes, a U gorrito sería 0i más 1j más 0k. Ese es el vector que vamos a necesitar para calcular el momento respecto al eje de giro.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar cada segmento, los 4 segmentos, les vamos a calcular la fuerza y les vamos a calcular el torque. Y después vamos a sumar todos los momentos para obtener un momento total. ¿Cómo se calcula? Primero necesito calcular la fuerza y después de que calculemos la fuerza, vamos a calcular el torque. Entonces, déjenme recortar esto para ir analizando segmento por segmento, nada más que voy a poner algunas cosas que he definido. El campo magnético lo voy a recortar. El gorrito lo vamos a poner acá. Y voy a recortar esta figurita. Ahora sí, vamos segmento por segmento. Esa es la geometría del problema. Voy a ir segmento por segmento y lo voy analizando cada uno por separado para saber qué va a pasar. Entonces, déjenme borrar esto. Vamos a poner por acá la figura. Vamos a poner por acá el campo magnético, quedamos que iba nada más en Z. Claro, eso de que vaya nada más en Z fue por conveniencia. Si ustedes quieren ponerlo sobre otro eje, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Ya está. Entonces vamos con segmento 1. Segmento 1. Ponemos acá ese segmento, teniendo en cuenta que la corriente eléctrica en el primer segmento va hacia arriba. Entonces voy a dibujar de una vez un vector así. Este es el segmento 1. Y de una vez le voy a poner un vector que va en la dirección de la corriente. Ahí está. Luego tenemos los ejes. Ese segmento está a la mitad del origen, por lo tanto esto es el eje X. Esto es X. Esto es Y, y Y va a ser el eje de giro. Y bueno, Z para arriba. Ahí está. Un poquito chueco los ejes, pero no importa. Bueno, este tramo, su magnitud le llamé B, es decir, la distancia a la que se encuentra ese tramo es, lo que mide ese tramo es B. Esto mide B. Y este ángulo es θ. Ya que este segmento se encuentra el mismo ángulo que este otro segmento. Este ángulo de acá es el mismo que el de acá. Bien, ¿qué necesito? Primero necesito la fuerza magnética. Y recordemos que la fuerza magnética es, vamos primero con fuerza magnética. Fuerza magnética. El campo magnético va a ejercer una fuerza que le llamamos FB. Pero bueno, nada más le voy a llamar F, para no poner B. Vamos a llamar F1 porque estamos hablando del primer segmento. Y la forma de calcularla es I, la corriente eléctrica, L1, que es un vector igual al segmento de la magnitud y en la dirección de la corriente. De hecho, este vector que dibujé es L1, cruz el campo. Y bueno, el campo ya lo tenemos en componentes. El campo es 0i, 0j, una componente en z. Entonces, necesitamos este vector L1. Este sería nuestro vector L1. Y para sacar sus componentes, tengo que hacer lo siguiente. El vector empieza acá abajo y tengo que llegar acá. ¿Cómo le haríamos? Ah, pues muy fácil. Nos vamos por acá, paralelo a X negativo. Y una vez que lleguemos aquí, subimos por Z. Y estas son las componentes.
sería en X negativo y sería en Z positivo. El ángulo θ sería el mismo aquí. Este sería el mismo ángulo θ. Entonces esto sería B por coseno de θ porque es el cateto adyacente. Y este lado sería B por el seno de θ. Y ahí está. Por lo tanto, nuestro vector L1 sería en X, me quedó hacia atrás en X, esta componente quedó en X negativo, sería menos B coseno de θ i. Y en Y no tenemos componente. Este vector solamente tiene componentes en X y en Z. Entonces sería 0J. Y en Z me quedó para arriba. Entonces sería más B seno de θ K. Ya está. Ahora lo que van a hacer es el producto cruz de este vector con el vector campo magnético, que lo tenemos acá. Hagan el producto cruz y eso lo multiplican por la corriente y eso me va a dar mi primera fuerza magnética. La fuerza que siente ese pedazo de cable. Háganlo y ahorita me dicen cuánto da. Ok, ¿cuánto les dio ese producto cruz? Y ya multiplicado por la corriente. A mí me dio 0 en I. Ok, entonces déjenme anotarlo. Sería fuerza 1. Sería 0I. Más I por B mayúscula por B minúscula por el coseno de θ. Más I, que es la corriente, por B mayúscula, por B seno de θ. Ok. Coseno. Coseno. Ok, entonces acá es coseno. Y en J. Y más 0 en K. Ok, sería una fuerza en J nada más. Entonces B coseno y 0K. Bueno, según el compañero, así queda la fuerza. ¿Sí les dio así? ¿O alguien le dio algo diferente?
A mí me dio diferente, profe. Ah, caray. ¿En qué difiere mucho? Pues más o menos. A ver, pues hay que hacer este producto cruz. Entonces aquí si quieren primero lo hacemos. L1 cruz B. Ponemos I, JK. Y va primero L1, que es menos B coseno de teta, 0, B seno de teta. Y luego va el campo magnético que es 0, 0, B. Entonces, quedaría así. En I sería 0 por B y 0 por... Y B seno de teta por 0, pues sería 0. 0I. En J, bueno, en J se pone un menos acá. Y sería, se quita esta fila y esta columna. Y sería menos B coseno de teta B, que con este otro menos va a ser más. Entonces va a ser más B, B coseno de teta J. Y en K sería 0K. A ver, revisen si lo hice bien o algo pasó. Sí, profe, yo tenía mal el campo magnético. Ah, ok. Había puesto la componente en J y no en K. Ah, bueno. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y si están bien los signos o algo hice mal también? Los signos, a ver, la corriente va para arriba. J. Sería este con este. Va a dar menos. Pero como es en J, se invierte el signo, va a dar más. Ok, bueno, pues aparentemente esa es la fuerza que ejercería el campo magnético sobre este primer segmento. Si se fijan, es una fuerza que me quedó hacia J positivo. Por lo tanto, es una fuerza que si yo dibujo aquí sobre el segmento, sería una fuerza para acá. Lo que el campo magnético está haciendo es empujar hacia allá a esta barra, o a este segmento de cable. Esa sería la fuerza 1. En esta figura, bueno, sería una fuerza para acá, sobre J positivo. Entonces, esa es la fuerza 1. Y es la fuerza que ejerce el campo magnético sobre este segmento. Obviamente, esta fuerza, bueno, pues queda en términos de las cantidades, campo. Aquí, como nada más hice el producto cruz, no puse la corriente. Ya la fuerza, pues habría que multiplicar por la corriente. Este resultado lo multiplicamos por la corriente y nos queda tal y como está acá. Ahora, es una fuerza que es paralela al eje de giro. Es una fuerza que queda paralela al eje de giro. Por lo tanto, el torque o momento de torsión, entonces, momento de torsión, el momento de torsión se calcula con otro producto cruz. Sería momento 1 y se calcula haciendo el producto cruz de R, vamos a llamarle R1, cruz esa fuerza que acabamos de calcular. ¿Y qué cosa era el R? Para hacer ese producto cruz, ¿qué cosa era el R? Un vector que va del punto de referencia a donde se ejerce la fuerza. Ahí está, ¿no? O en este caso sería el eje de giro. El eje de giro, pues es el eje Y. Y resulta que la fuerza está paralela al eje de giro. En otras palabras, el eje de giro, pues es esta línea que vamos a dibujar acá en verde. Esta línea en verde es el eje de giro. Eje de giro. Y la fuerza está directamente sobre el eje de giro. Acá la dibujé la fuerza 1 y vean que queda exactamente sobre el eje de giro.
Por lo tanto, el vector R para este ejemplo sería 0. Nuestro vector R1 sería 0. ¿Por qué? Porque el R va del eje de giro a la fuerza. Pero como la fuerza está sobre el eje de giro, pues entonces no hay que moverse. O sea, si tú te paras sobre el eje de giro y te digo, a ver, estás aquí, muévete hacia donde está la fuerza, pues la fuerza ahí está. No hay que moverse. Por lo tanto, el vector R sería 0. Y si hago el producto cruz, pues me va a dar 0. Eso quiere decir que esta fuerza no va a provocar que este segmento gire. Entonces, tú quieres que ese segmento que está así, tú quieres saber cuánto va a girar. Sí, pero va a girar respecto a este eje. Este es el eje de giro. Entonces, para que gire, tú le tienes que aplicar, por ejemplo, una fuerza para acá. Si le aplicas una fuerza para acá, entonces sí va a girar y va a hacer esto. Le va a dar vueltas al eje de giro. O al revés, una fuerza en sentido contrario. Si le aplicas una fuerza para acá, pues entonces sí va a girar, y en este caso giraría al revés. En lugar de girar así, giraría así. Pero si tú le aplicas una fuerza sobre el propio eje de giro, pues no va a girar. En todo caso, esta fuerza lo que trataría es llevarse todo el rectángulo hacia acá. Si el rectángulo pudiera moverse, se movería para acá, debido a esta fuerza. Eso quiere decir que esta primera fuerza no genera momento. Vamos a ponerle por acá que el momento 1 es 0. Ya tenemos nuestro primer momento. Eso quiere decir que en sí el motor no va a funcionar si tú ejerces una fuerza nada más de este lado. Bueno, esa es una. Ya vimos que el primer segmento tiene fuerza 0. Déjenme borrar porque ahora vamos con el segundo segmento. Sí hay fuerza, pero no hay torque. Eso es importante que tengan en cuenta. La fuerza sí hay. El campo magnético sí ejerce fuerza sobre ese segmento, pero no lo hace girar. Entonces, vamos con el segundo segmento. Entonces, vamos con el segmento 2. Segmento 2. Segmento 2. Que es este que está acá arriba. Y bueno, ese segmento también va a sentir el campo magnético. Es un segmento que está así. Y de una vez voy a dibujar un vector así, en dirección de la corriente. Recuerden que acá arriba la corriente va así. Y este segmento tiene una dirección, una magnitud que le llamé A. Esto es A. Vean que quedó paralelo al eje X. Este segmento de arriba queda paralelo al eje Y, perdón. Entonces, por acá están los ejes, por acá está el eje Y. Entonces, es un segmento que quedó paralelo. Y por acá está Z. Esto es Z. Y por acá tenemos X. Ahí está. Bueno, ¿qué necesito? Un vector en la dirección de este tramo. Y este sería pues el vector L2, que va así. Y fíjense que es un vector que quedó paralelo al eje Y. Entonces, si yo lo escribo en componentes, este vector al que le voy a llamar L2, pues simplemente sería 0i, no hay que moverse en X. Hay que avanzar todo esto en Y, que es A. Entonces quedaría 0i más AY, bueno, AJ, perdón. Y tampoco hay que moverse en Z. Si tú sales de aquí y quieres llegar acá, que ese es el vector, solamente hay que avanzar sobre el eje Y una distancia A y ya se acabó. Más 0K, ese es el vector L2. Ahí está. Recuerden que en los vectores, para sacar sus componentes, no importa dónde se encuentren. Eso es equivalente a que ese vector estuviera acá abajo, sobre el eje Y dibujado acá. Si el vector estuviera acá, sería exactamente lo mismo. Para sacar las componentes no importa dónde se encuentra el vector. Las componentes son las mismas si es este de acá o es este que está acá. Lo único que hay que hacer es moverse en Y y ya. Bueno, vamos a calcular la fuerza F2 y pues sería lo mismo que hace un rato. F2 sería la corriente
el producto cruz de ese vector L2 con el campo magnético, el cual no ha cambiado. El campo magnético es el mismo para todos. ¿Qué pasa si hacen producto cruz de este vector L2 con el campo magnético? Ese va a ser fácil porque va a quedar J cruz K. Eso queda J cruz K. ¿Y positivo? Da I positivo, entonces quedaría, ya multiplicado por la corriente, sería I, B, B, no, A, era A minúscula. Entonces, A, y listo. Entonces, A, y gorrito y A. Las demás serían 0J, 0K. Listo. Entonces, y lo ponemos a la mitad. Acuérdense que lo ponemos siempre a la mitad del cable, la fuerza. Por acá está la mitad del cable. Y es una fuerza paralela al eje X porque me quedo en Y. Sería una fuerza así. Y de hecho esta sí va a generar torque porque esta es la parte que provoca que gire. Si tú te paras acá a la mitad y jalas hacia acá a todo el rectángulo, si lo jalas de esta orilla y lo jalas hacia así, lo que vas a provocar es que esto gire en esta dirección. Entonces vas a generar un torque así. Entonces, esto sí va a hacer que gire todo el rectángulo, porque estás jalando de acá arriba. En cambio, la otra fuerza que teníamos no, porque estaba aplicada aquí. Y si tú empujas en este lado, que era la F1, ahí no vas a provocar que gire. Pero esta de acá arriba, si tú jalas de esta orilla, sí vas a provocar que gire. Y esto sería la fuerza 2. Esto de acá sería la fuerza 2. Ahora, para calcular el torque, tengo que trazar un vector que vaya del eje de giro y sea en... Bueno, aquí vamos a poner el eje de giro. Acuérdense que el eje de giro lo estaba pintando en verde. El eje de giro es el eje Y. Es el eje de giro. Y debo trazar un vector que vaya del eje de giro a donde está la fuerza. Ese vector le hemos estado llamando el vector R, que aquí lo voy a pintar en verde. R entonces sería este vector, va del eje de giro a donde está la fuerza que está acá. Entonces, esto sería R. Este vector R lo tenemos que sacar en componentes, sería el vector R2. Sus componentes sería hacia atrás, una en X, pero sería hacia X negativa, y una para arriba en Z, que sería este de acá. Ahora, este vector, en esta figura, la figura original, sería este vector. Por lo tanto, sería nada más esta parte, que sería B medios. Se observen que esta parte sería este vector. La magnitud sería B medios. Esto sería B medios, la mitad de B. Y este ángulo, estas son las componentes, esta es la componente en X, negativo, y esta es la componente en Z. Este ángulo de aquí sería el mismo que acá. Este sería teta. Este ángulo es teta. Esta parte la sacamos con el coseno, porque es el adyacente, y sería B medios, coseno de teta, B medios, porque la hipotenusa vale B medios. Y esta parte sería con el seno. B medios, seno de teta. Ahí está. Entonces, el vector R2 en componente sería, lo voy a poner por acá, R2. Tendríamos una componente en X, que es esta, pero negativa porque va hacia atrás. Sería menos B medios coseno de teta I. Y esta componente que va para arriba, que es el cateto opuesto, sería más, bueno, más 0J porque no hay componente en Y, 0J, más
B medios seno de teta K. Ese es un vector que solamente tiene componentes en X y en Z, no tiene componentes en Y. Ok. Ahora, para calcular el momento, hay que hacer producto cruz de estos dos vectores. Entonces vamos a calcular nuestro primer momento, nuestro momento 2, perdón, que se obtiene haciendo el producto cruz de este vector con el vector F2. Hace un rato esto nos dio 0 y ahí le paramos. Ahora ya no va a ser 0, porque este producto cruz no me va a dar 0. A ver, hagan las cuentas y cómo queda este producto cruz. Aquí lo pueden hacer directo. Sería primero este término que es I multiplicando este término. Pero sería I con I y en el producto cruz, I cruz I da 0. Acuérdense de los productos cruz, I cruz I siempre da 0. Consigo mismo siempre da 0. Por lo tanto, este primer término sería 0. Y luego si hacemos I con los otros dos, pues como los otros dos son 0, pues ya no. Va a dar todo 0. Luego 0J, pues va a dar 0 con todos estos. Y solamente me va a quedar este con este. Me va a quedar B medio seno de teta K con I. ¿Y cuánto es K cruz I? K cruz I, ¿cuánto es? ¿Cuánto da K cruz I? Menos J. Menos J. Menos J. A ver, Sería más, ¿no, profe? ¿Cuánto positivo? es J positivo, ¿no? Acuérdense que se ponen así. Oh, sí, sí, sí. Es J positivo. Ahí está. Cuando lo haces así, de esta manera da siempre positivo. Así. Entonces yo estoy haciendo K con I. K con I me da J. En esta dirección siempre da positivo. K con I da J positivo. Entonces sería multiplicar K con I, va a dar J positivo, sería 0I, más, quedaría la multiplicación de todos estos términos, que sería I, B, A, B medios, seno de teta, J, y 0K. Y ese es nuestro primer momento. Momento 2, perdón. El primero nos había dado 0. Ahora, si recuerden, yo introduje el vector U gorrito. Este es el momento, digamos, respecto a un punto. Para sacar momento respecto a un eje hay que hacer producto punto de este vector M2 con el eje de giro, y el eje de giro es U gorrito. Pero U gorrito era J gorrito. Entonces, si hago producto punto de M2 con J gorrito, va a ser J multiplicando el vector que acabamos de calcular. J con I, pues va a dar 0. J con J da 1. Entonces quedaría que al multiplicar este vector por J nos daría 1. Y solamente quedarían estos términos, que los voy a poner así. Un medio de I, B, A, B, seno de teta. Y vean que ya me quedó escalar. Ya no me quedó vector, me quedó un escalar. Porque el producto punto siempre da escalar, no vector. Y ya, J con 0K pues daría 0. Ese sería el momento respecto a el eje Y. Ok. Ahora, por ahí dice Jacob J. Sí, ahí está. Bueno, entonces, ahora
pues por aquí dejamos este resultado. Ese sí lo vamos a necesitar, anótenlo, que lo voy a borrar. Ahora tenemos que revisar el segmento 3, que es este que va para acá. Profe, Ajá. ¿por qué había dicho que R2 era igual a B medios? Porque es este segmento que va acá del eje de giro a donde está la fuerza que es acá arriba. Y acuérdate que todo esto es B. Toda esta orilla del rectángulo es B, pero estaríamos recorriendo nada más la mitad, ¿no? Sí, profe, gracias. Entonces B medios nada más. Es la mitad de lo ancho del rectángulo. Ok. Vamos ahora con el tercer segmento, segmento 3. Por ahí recuerden este resultado. Ese lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos con el segmento 3. Segmento 3. Segmento 3. Es este que tenemos acá. Aquí la corriente eléctrica va para abajo, así que voy a dibujar un vector, pero hacia abajo. Y ese sería el vector L3. Entonces tendríamos un vector que va hacia abajo, así, en la dirección de la corriente. Este es el vector L3. Y nuestro sistema de coordenadas, pues ya lo teníamos por acá. Era, pasa por acá, el eje X, el eje Y pasa por ahí. Este es el eje Y. Paralelo a ese segmento está el eje X. Y el eje Z para arriba. Obviamente, para sacar las componentes de ese vector, bueno, y ese vector, su magnitud es B, que es todo esto. Todo esto mide B, entonces la magnitud es B. Y sus componentes son para abajo, o sea, negativo en Z y positivo en X. Este ángulo de acá es teta. Acá abajo el ángulo, pues es el mismo que acá arriba, y es teta. Estos lados serían B coseno de teta, porque es el cateto adyacente. Y este sería B seno de teta, porque es el cateto opuesto. Ahora, si ese vector L3 lo expreso en componentes, queda que L3 es, en X quedó positivo, quedaría B coseno de teta I. Es un vector que solamente tiene componentes en Z y en X, no tiene componente en Y, 0J. Y luego sería menos B seno de teta K. Y si recuerdan, nos quedó exactamente igual a como teníamos el otro vector que le llamamos L1, el primero que analizamos, solamente que L1 iba para arriba y este L2 va para abajo. Por lo tanto, lo único que pasa es que se le invierten los signos. Al que ya teníamos hace un rato, que le llamamos L1, quedó exactamente igual, pero con los signos cambiados, porque van en sentidos opuestos estos vectores. La fuerza magnética se obtiene haciendo el producto cruz de, se llama la fuerza 3, es la corriente, y luego el producto cruz de L3 con B. Hagan el producto cruz de este vector con el campo. Como el campo tiene en K, este término va a quedar 0, porque va a ser K con K, 0. Y nada más va a quedar I con K. Pero nuevamente, si recuerdan, I, J, K. Si ustedes hacen I con K, va a dar J. Entonces, va a quedar I con K. Va a dar J. No, así es negativo, ¿no? Esto es negativo y esto es positivo. Más bien el positivo es este con este. Y con J de acá. Y con K da menos J. Se va a dar menos. Da 0I. Menos. Y ahora sería este término multiplicando este término. Como queda I con K es menos J y quedaría
campo magnético B, B, coseno de teta y J, 0K. Es el producto cruz de esos vectores. Ahí ustedes háganlo con calma. Profe, le faltó el I, creo. ¿Cómo? Le faltó el I de la corriente. Ah, y la corriente, sí, cierto. Y la corriente aquí va. Ok, bueno, esta es una fuerza que va negativo en J. Es una fuerza que va hacia atrás. Es como si estuvieras empujando este cable, pero para allá. Esa sería la fuerza 3. Pero nuevamente es una fuerza que queda sobre el eje de giro. Entonces, si este segmento tú lo empujas hacia allá, no va a girar. Porque lo único que estás haciendo es empujándolo en esta dirección. Y como el eje de giro es el eje Y, pues nunca vas a provocar que haya un giro. Pero bueno, si quisiéramos calcular el momento, necesitaríamos calcular el vector R3. Y el vector R3 sería un vector que va del eje de giro a donde está la fuerza. Pero la fuerza está sobre el eje de giro, porque este es el eje de giro, el eje Y. Entonces, la fuerza ya está sobre el eje de giro. Por lo tanto, el R3 sería 0. ¿No? Recordemos, si tú tienes un eje de giro y una fuerza está aquí, por ejemplo, actuando en este punto, ahí se habría un R. El R sería va del eje de giro a la fuerza. Pero si la fuerza ya está sobre el eje de giro, pues entonces el R ya sería 0. No hay que moverse. Y al hacer el producto cruz, pues me va a dar 0 porque el vector R3 es 0. Entonces el momento 3 sería simplemente 0. En otras palabras, el campo magnético sí ejerce fuerza sobre este cable, pero no provoca que gire. Y si ustedes recuerdan, sobre el segmento 1 venía una fuerza, pero en dirección opuesta, acá. La F1 venía para acá. Y la F3 va hacia allá. Y por lo tanto, estas dos fuerzas se van a anular, porque de hecho quedaron iguales. Las magnitudes quedaron iguales, solamente que una va hacia Y negativo y la otra va hacia Y positivo. Es como si estuvieras aplastando el rectángulo. En todo caso, el campo magnético, si los alambres son muy frágiles, se doblarían. Y entonces el campo magnético sobre esos extremos provocarían que el rectángulo a lo mejor se hiciera así. Eso es lo que le pasaría al rectángulo. No giraría, sino simplemente se aplastarían. Porque aquí la fuerza magnética va así y aquí la fuerza magnética va así. Pero si tú le haces eso al rectángulo, si lo aplastas de los extremos, no va a girar. Lo único que vas a hacer en todo caso es, si los alambres no aguantan, se van a doblar así. Y el rectángulo quedaría así. Por lo tanto, no hay torque. Sí hay fuerza, pero no hay torque. Ok, eso quiere decir que esto va a girar debido a los dos extremos, que son el 2 y el 4. Ya vimos que el extremo 2 había una fuerza ni positivo, y de hecho vamos a ver que en el extremo 3, 4, hay una fuerza en sentido opuesto. Quedamos que aquí la F2 iba para acá. Y ahorita vamos a encontrar que este último cable siente una fuerza, pero para allá. Es como si tuvieras un rectángulo y lo jalas de este lado hacia acá y en la parte de abajo lo empujas hacia atrás. ¿Qué vas a provocar? Pues vas a provocar que el rectángulo gire. Y entonces vas a tener un rectángulo girando en esta dirección respecto al eje Y. Bueno, pues el tercer momento dio 0. Ya no lo vamos a tomar en cuenta. Y vamos con el último segmento, segmento 4. Y ya con eso terminaríamos. Ya lo vamos a hacer un poquito más rápido porque de hecho va a dar lo mismo que el segmento 2. Entonces, segmento 4. ¿Qué tenemos en ese segmento? Bueno, que su magnitud es A, aunque aquí la corriente eléctrica va hacia Y negativo. Entonces sería así. Este sería mi vector L4. Acá le ponemos L4. Es un vector que, y bueno, los ejes están por acá. Por acá tenemos el eje X. Por acá tenemos el eje Y. Y acá está Z.
Ese L4 iría hacia Y negativo, así que en componentes L4 ya no le voy a poner 0i, 0k, simplemente voy a poner menos, y esto mide A, menos AJ. Ese sería el vector L4. Y la fuerza magnética va a ser fuerza 4, y se va a calcular multiplicando la corriente, el L4 y el campo magnético, con producto cruz. Sería I, el L4 es menos AJ, y el campo magnético era BK. Entonces lo hacemos así directo, la multiplicación, y nos queda J cruz K, recuérdense que era IJK, y J con K da I, pero como acá tenemos un menos, va a quedar menos, y va a quedar menos corriente B por AI. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo magnético va a ejercer una fuerza, pero hacia atrás en X. La fuerza 4 es hacia atrás. El campo magnético va a jalar hacia atrás este tramo, y esta sería la F4. Ahora, necesitamos un vector que vaya del eje de giro, que es el eje Y, a donde está esa fuerza. Entonces, para calcular el torque, recordamos, el eje de giro es el eje Y, y yo necesito que vaya un vector del eje de giro a donde está la fuerza. La fuerza está acá abajo, a la mitad del cable. Entonces, este sería mi R4. R4. En esta figura sería de aquí para acá. Este sería el R4. Recordar que este tramo es nada más esta parte de acá, sería la mitad. Recuerden que esto vale B medios. Entonces se me va a formar un triangulito que sería así, negativo en Z, positivo en X. Y la hipotenusa es B medios. B medios. El ángulo de aquí también sería teta, ese sería el ángulo teta. Y ya podemos sacar las componentes. A lo mejor ahí me quedó muy pequeño, lo voy a dibujar acá. Sería así. Esto es B medios. Para abajo en Z y hacia adelante en X. Y este es teta. Así que este es B medios o seno de teta. Y este es B medios, seno de teta. Este es el vector R4. El vector R4 sería en X positivo, así que sería B medios coseno de teta I. En Y negativo, no, en Y 0. Y en Z negativo, menos B medios seno de teta K. El momento se obtiene haciendo el producto cruz de R con F. ¿Cómo me queda el momento 4? El momento 4 es el producto vectorial de R4 cruz F4. A ver, si hacen el producto cruz de estos vectores, van a tener que hacer I con I. Van a hacer este con este, eso va a ser 0. Y solamente les va a quedar K con I, que es este con este. Acuérdense, va primero R y luego F. K con I, digamos que K con I es así. Y sería IJK. K con I menos J. Y menos por menos va a ser más. Y luego, si hacemos el producto cruz, va a ser la corriente. Un medio. La corriente. El campo. A, B, seno de teta. Entonces, la fuerza de acá ejerce así.
va a ser menos por menos, más, y va a ser K con I. K con I, J, ¿no? Queda positivo. Ahí quedó. Y ese es el momento 4, o el torque 4. Ok. Ya que tenemos todos, porque ya calculamos los 4 momentos, aunque ya vimos que el 2, el 1 y el 3 dieron 0, solamente vamos a tener el 2 y el 4. El campo magnético solamente va a provocar el giro debido a este extremo y este otro, a este segmento y este otro segmento. Ok, pero faltaría hacer el producto a punto con un gorrito para sacar el momento en la dirección del eje. Y si hacemos el producto a punto, al hacer el producto a punto, como es J, el M4, punto J gorrito, y solamente me va a quedar J con J. Pero en el producto a punto, J con J da 1. Y va a quedar un medio de I, B, A, B, seno de teta. Este sería el momento 4. Y de esa manera ya tengo todos los momentos y vamos a sacar el momento total. Profe, ¿no daría negativo? Sí, profe, sería negativo. A ver, ¿por qué? Porque primero se multiplica I con K y nos da positivo, y al multiplicar I por K se vuelve negativo, menos J. Sí, pero acuérdate que es R con F. El orden es R y F. O sea, sería K con I. Acuérdate, I con J da K, J con K da I, y K con I da J. Y aquí es primero R, o sea, primero va la K y luego va la I. Entonces sería K con I. Y K con I da J, ¿no? Y menos por menos va a dar más, entonces va a dar positivo todo. Y es que aquí se ve cómo giraría este rectángulo. Este rectángulo, si tú lo estás jalando acá arriba de esta forma y acá abajo lo estás jalando hacia atrás, lo que vas a provocar es que gire así. Así giraría el rectángulo alrededor del eje y así. Si pones tu mano derecha y doblas tus dedos así como va esta flecha, ¿hacia dónde queda tu pulgar? El rectángulo giraría así. Doblen sus 4 dedos de la mano derecha así y les quedaría, que su pulgar quedaría en Y positivo. Entonces, si toma la mano derecha, este es el pulgar. Los otros 4 dedos los doblas así, de esta forma, en la forma en que va el giro, así. No me quedó las manos. Tu pulgar quedaría para acá. Bueno, ahí no quedó la mano derecha. Entonces sí tienen que dar en J positivo, por regla de la mano derecha. Dobla tus 4 dedos así, como está esta flecha que representa el giro, y tu pulgar quedaría para acá, hacia J positivo. Por eso da positivo en J. Ok. Entonces, ya tenemos los 4 momentos y vamos a sumarlos. Y eso nos daría el momento total. Déjenme borrar esto. Entonces, el par de torsión total es, vamos a llamarle M total, y sería los 4 momentos M1 más M2, vean que nada más estoy poniendo las magnitudes, más M3 más M4. Pero el M1 nos dio 0, el M3 nos dio 0, y solamente queda M2 y M4. ¿Y cómo habían quedado esos dos? M2, ¿cómo me había quedado? Igual. Un medio ¿de qué? De la corriente, el campo, A por B, seno de teta. Y el M4 me quedó igual. Un medio de la corriente, el campo, A por B, seno de teta.
Ahora, si se fijan, como quedó igual, y quedó un medio y un medio, si lo sumo va a ser 2 veces. Así que el 1/2 se va a ir porque va a quedar 2 veces esto. Y se va a eliminar el 1/2. Y va a quedar I, B, A, B, seno de teta. Pero además, ¿qué cosa es A por B? ¿Qué cosa es A por B? Sería El el área área del del rectángulo. rectángulo. El área del rectángulo. Y entonces ponemos el área. Y entonces el momento o torque o par de torsión sería el campo, la corriente, el campo, el área por el seno de teta. Y ese de hecho sería el resultado más importante. Recuerden que el ejercicio que hicimos la clase anterior también hicimos segmento por segmento, pero de hecho era directo, podríamos haber usado esta formulilla. La corriente, el campo, el área y el seno del ángulo. Observen que son puras magnitudes aquí, no obtuve de forma vectorial, sino simplemente obtuve las magnitudes. Ahora, por ahí al principio yo hablé del vector n gorrito, y el vector n gorrito es, en este caso lo dibujé aquí, pero lo pude haber dibujado acá. N gorrito se puede dibujar en cualquier parte. Es un vector que forma 90 grados con el rectángulo, así. Pero además, si aquí es teta, entonces este ángulo que está acá es teta también. Teta. Entonces, si nosotros lo vemos así de frente, tendríamos, vamos a decir, la espira. Tendríamos que esto es z. Esto es x, por ejemplo. Si estuviéramos viendo de por acá, y lo que veríamos es lo siguiente. Que como lo mostré hace un rato, lo único que veríamos es esto. Este sería el rectángulo para nosotros. Si lo vemos así, que era acá en GeoGebra, se los había puesto. Aquí se espera tantito GeoGebra, que se traba. Esperamos un momentito, porque se traba esto. Ahí está. Entonces, vean, si yo veo de frente el rectángulo, es más, voy a quitar el otro. Ahí está. Si yo veo de frente el rectángulo, lo que veo es esto. Así. Donde este es el eje X, el que está en rojo. Este es el eje Z, el que está en azul. Y el eje Y está apuntando hacia nosotros. Entonces, yo tenía la figura así, pero podemos girarla y verla de esta manera. Así. Y lo que veríamos es una línea. Es lo que traté de dibujar acá. Ahora, el n gorrito queda a 90 grados. El n gorrito quedaría para acá. Este es n gorrito. Y este de aquí es teta. Sí, pero como hay 90, por ejemplo, si teta fuera 30 grados, este sería de 60. Pero como hay 90 entre estos dos, entonces este sería de 30. Eso quiere decir que este ángulo de acá es 30. Digo teta. Este ángulo de acá es teta, que es este mismo que está acá. Y el campo magnético va paralelo a Z. El campo magnético va paralelo a Z. El campo magnético va así. Por lo tanto, existe un ángulo teta entre n gorrito y el campo. Ahora, si recordamos por ahí el producto cruz, ¿cómo se saca la magnitud del producto cruz? Si tengo A cruz B y quiero la magnitud de esos dos vectores, ¿cómo se saca? Magnitud de A por magnitud de B por el seno de teta. Magnitud de A, magnitud de B por el seno de teta. Entonces, si yo hago producto cruz de el campo,
cruz N gorrito sería magnitud de B, magnitud del campo, magnitud de N gorrito, seno de teta, que es el ángulo entre ellos, teta. Pero como N gorrito es unitario, su magnitud es 1. Entonces quedaría simplemente magnitud de B por seno de teta. Si se fijan, en esta expresión que tengo la puedo escribir así, M, sería la corriente. Y esto lo puedo poner como A. Esto, el B, es la magnitud de B por el seno de teta. Pero B seno de teta no es más que la magnitud de B cruz N. Entonces, el momento de torsión se puede calcular como I, A, y esto sería la magnitud de B cruz N. En esta dirección, en esta ecuación se escribiría así. Y esa sería en todo caso una formulita que podríamos utilizar para calcular la magnitud del momento de torsión. Ok. Bueno, pues ya casi se llegó la hora. El día de mañana, los voy a ver a las 11:30. Vamos a hacer un ejemplo el día de mañana donde apliquemos esta formulilla que me sirve para calcular el momento de torsión para una espira y también para mencionar, aunque ya lo dije al principio del día de hoy, que esta fórmula es válida aun cuando no sea rectángulo. ¿Qué es lo que necesito? El área. Es decir, si tú quieres construir un motor, tienes que construir un área más grande para que tenga, digamos, mayor torque el motor. Obviamente, si haces un área más grande, el rectángulo lo haces más grande, necesitas tener campo magnético en toda esa región. Y a veces no es fácil tener un campo magnético en toda una región. Pero esa sería una forma de aumentar el torque, porque a lo mejor yo te digo, quiero que aumentes el torque de tu motor. Lo que tienes que hacer es aumentar el área. Pero eso implicaría tener campo magnético en toda esa región. Entonces, ¿de qué depende el torque en un motor? Pues primero depende de la corriente. Entre más corriente haya en ese rectángulo, más torque vas a tener. Pero lo otro es el área. Entre más grande sea el rectángulo, mayor va a ser el área. Si el rectángulo es pequeñito, entonces el torque que vas a obtener es pequeñito. Y obviamente, pues también importa el campo magnético, la magnitud del campo magnético. Pero bueno, mañana concluimos esto, ya para terminar este tema, y empezar a ver cómo generar magnetismo con corrientes eléctricas. Pero en sí necesito terminar este tema. Mañana entonces voy a hacer un resumen de la formulilla esta, de esta formulilla, y además voy a hacer un ejemplo de donde apliquemos la formulilla para calcular el torque en un motor. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Sale, profe. Nos vemos. Sale, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Cuídense.